No es casualidad que en su discurso de ayer, cuando anunció que pretendía instaurar una dictadura, con el cierre del Congreso, la intervención de la Fiscalía y el sistema de justicia y la conformación de una asamblea constituyente, Pedro Castillo empleara una estructura y un fraseo prácticamente idénticos a los que hace 30 años empleó Alberto Fujimori para dar el autogolpe de Estado del 5 de abril. Ambos discursos, casi calcados, revelan una realidad muy dolorosa, pero que debemos reconocer. En el Perú, el golpismo es transversal, anida en sectores tanto de la derecha como de la izquierda, esperando el momento oportuno para asomar su cabeza. Pero así como tienen estas similitudes entre el golpe de Estado de Castillo y el de Fujimori, existen numerosas diferencias, porque a diferencia de Fujimori, Castillo se lanzó a esta aventura autoritaria de manera suicida, poco calculada, improvisándola en 1 hora y media. Fue el intento de golpe de Estado de un gobierno débil, sin apoyo popular, encabezado por un sujeto timorato que nunca transmitió ninguna autoridad, incapaz de hacer este anuncio proyectando alguna forma de liderazgo, sin que le temblaran las manos mientras sujetaba el papel con sus notas y se le entrecortara la voz. El resultado ahora es conocido. Castillo se quedó inmediatamente solo y las renuncias en su entorno se sucedieron a toda velocidad, en cascada. Primero los ministros, luego su abogado, y pronto comenzaron a aparecer comunicados de rechazo de la Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y la Policía. Al final, ni siquiera su escolta personal le hizo caso, y este golpe de Estado, que nació muerto, se conjuró en menos de 2 horas. Vale la pena destacar el papel de las Fuerzas Armadas, ya demostrado durante el gobierno de facto de Manuel Merino de Lama, cuando se negaron a intervenir para sofocar las manifestaciones ciudadanas. Estamos ante unas Fuerzas Armadas institucionales que aprendieron de la experiencia de sus predecesores, que en el año 2000, cuando se desmontó el fujimorismo, terminaron encarcelados por actos de corrupción, complicidad con el quiebre constitucional e instauración de un régimen autoritario, dictatorial. Castillo dio el golpe de Estado apurado por las denuncias de Luis Fernández Latorre, ex jefe de la DINI, y Salatiel Marrufo, brazo derecho de Heiner Alvarado en el Ministerio de Vivienda, luego de que Aníbal Torres y Betsy Chávez le hicieran creer que la bancada de Vladimir Cerrón le daría la espalda y sumaría los votos necesarios para consumar su vacancia. Como ha sido su costumbre, de todas las alternativas en esta situación crítica, Pedro Castillo escogió la peor y la ejecutó de la peor manera. Este intento de golpe de Estado patético, desesperado, que se deshizo como el papel mojado, será a la postre la mejor descripción de Pedro Castillo, un hombre pequeño, incapaz, pusilánime e ignorante de sus obligaciones correspondientes como presidente, de la historia de nuestro país y del momento histórico que vivimos. Su legado queda reducido a este intento de quiebre constitucional, a la corrupción de su entorno familiar y cercano, a la negligencia frente a los conflictos sociales, a la descomposición del aparato estatal, al desconocimiento de la meritocracia, a la falta de gestión, al retroceso en los sectores que habían conseguido algún nivel de excelencia, entre otros deméritos que de ninguna manera han mejorado la vida de los peruanos, especialmente de los más necesitados a los que decía representar. Pero así como Castillo está detenido, los cómplices de este golpe de Estado también deben pagar sus culpas y la justicia debe procesarlos y sancionarlos. Estoy hablando de Aníbal Torres, de Betsy Chávez, del ministro de Defensa Bobbio, de los abogados Raúl Noblecilla y Ronald Atienzo, que conspiraron todos para que ocurriera lo que ayer ocurrió. Fue un día triste para nuestra democracia que tuvo algo de bueno. Las instituciones se defendieron, se produjo una transición dentro de los cauces constitucionales, se respetó la sucesión y no hubo violencia. Esto no absuelve de sus responsabilidades a un Congreso corresponsable de la crisis política que arrastra el Perú desde hace 6 años, saldada con 6 presidentes. Un Congreso donde siguen anidando la corrupción de algunas de las peores mafias que habitan en nuestro país, que sigue siendo un peligro para el progreso y la estabilidad nacional, pero que ayer cumplió sus obligaciones puntualmente, respetando la ley y la Constitución. Todo esto ha supuesto una degradación de la figura presidencial, cuya recuperación será el primer reto que deberá afrontar la presidenta Dina Boluarte, que asume el cargo en esta hora compleja
cargada de adversidades y complicaciones, con un llamado a la unidad que hoy parece más urgente que nunca.